Biografía. Jorge Yamil Mawad Wid nació en Loja el 29 de julio de 1949. Se graduó de abogado y doctor en jurisprudencia en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Continuó sus estudios en la Universidad John F. Kennedy School of Government de Harvard, Estados Unidos, donde obtuvo la maestría en Administración Pública. En 1981, durante el gobierno de Osvaldo Hurtado, desempeñó el cargo de director de la Empresa Nacional de Productos Vitales, Emprovit. Fue parte del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social entre 1982 y 1986 y 1990 fue elegido diputado por la provincia de Pichincha. 2 años más tarde, alcalde de la ciudad de Quito. Alcaldía. Continuó las obras de su predecesor Rodrigo Paz e impulsó y concluyó el trolebús entre Iñaquito y la Villa Flora. En enero y febrero de 1997 fue parte del liderazgo opositor al gobierno de Abdalá Bucaram, que culminó con la destitución del mismo. Mawad se presentó a las elecciones presidenciales de 1998 por Democracia Popular. En la primera vuelta se registraron los siguientes resultados. Yamil Mawad, de la Democracia Popular, 1.342.114 votos, el 34.9%. En segunda vuelta, Mawad con 2.241.687 votos, el 51.2%, derrotó a Álvaro Noboa, quien obtuvo 2.140.186 votos, el 48.8%, y de este modo se convierte en el presidente de la República de Ecuador el 10 de agosto de 1998. Aportes al tipo de gobierno republicano del Ecuador. Principales acciones de gobierno. Mawad logró que se firmara el convenio de paz con Perú. Logró acordar un convenio comercial con Perú. Emitió préstamos a bancos privados que se encontraban al borde de la quiebra. Firmó un acuerdo con los Estados Unidos de América para eliminar los embrios de cocaína. Ejecutó una ley de salvataje bancario. Logró mantener la estabilidad de la moneda durante unos meses. El domingo 9 de enero del 2000 anunció la dolarización de la economía, anclando la divisa a un valor de 25.000 sucres. Dolarización. En Ecuador, la economía atravesaba una crisis tan profunda que la dolarización fue concebida como la última carta para salvar a un país que estaba a la deriva, con una hiperinflación que llegó al 96%. El 9 de enero del año 2000, el presidente Yamil Mawad dolarizó la economía ecuatoriana en medio de un clima de polarización política que provocó la salida de su gobierno el 22 de enero de 2000. Ventajas. Evitar el riesgo de una devaluación profunda y repentina. Un fantasma que por décadas ha perseguido a la economía de la región. Al principio la medida generó resistencia. En el caso de Ecuador, generó una ola de protestas y profundizó aún más la crisis política que había en el país. Economistas como Calderón mencionan que si Ecuador no hubiera dolarizado, estaría más mal, porque el dólar ha sido un ancla que evita la inflación y protege los ahorros de las personas. Desventajas. La dolarización, dice, distorsionó los sistemas de precios internos, haciendo que los países se volvieran más caros para su propia gente. Al ocurrir este fenómeno, algunos bienes de consumo se volvieron inaccesibles para la mayor parte de la sociedad y la desigualdad, que era un problema estructural de ambos países, terminó consolidándose. Desde otra perspectiva, uno de los efectos más negativos que tuvo la dolarización fue la destrucción de la industria local y, por lo tanto, la destrucción del empleo, pues los países dolarizados se convirtieron en economías importadoras de productos. Consecuencias políticas y sociales de su presidencia. La pobreza incrementó hasta alcanzar el 64%. El 57% de la población económicamente activa se encontraba en situación de desempleo. Adicionalmente, este caso provocó un aumento de las tasas de suicidio. De acuerdo a varios estudios, uno por cada 100.000 habitantes se suicidaron en las principales ciudades del país, como Quito, Guayaquil y Cuenca. Por último, el feriado bancario provocó la ola migratoria más grande que el Ecuador ha sufrido en su historia. De acuerdo a varias cifras, las provincias que más fueron afectadas por la migración se encontraban Azuay, Cañar y Loja. Consecuencias económicas de su presidencia. Quiebra y cierre del 70% de instituciones financieras de Ecuador. Desembolso de 1.600 millones de dólares de fondos del Estado para las instituciones financieras que quebraron.
En el año 1995, la pobreza se situaba en el 56%, mientras que en el año 2000, un año después del feriado bancario, la pobreza aumentó al 69%. ¿Por qué escogimos a Mawad como un personaje que haya ayudado a que tengamos un Estado republicano? Porque como ya mencionamos anteriormente en el gobierno de Mawad, ocurre uno de los mayores cambios en Ecuador, que marca un antes y un después, es decir, la dolarización. Si bien es cierto que tuvo un impacto negativo inmediato en varios aspectos, económico, social y político, la verdad es que sin la dolarización el país estaría en una crisis de la que no podríamos salir. Esto debido a la depreciación tan alta que tuvo el Sucre y lo que motivó a que se hiciese el cambio de moneda, lo cual ayudó a un incremento de inversión extranjera, reducción de inflación y crecimiento económico y una evolución del PIB en el país. De esta manera podemos entender que, gracias a Maguad y a la dolarización, el país ha logrado mantenerse a flote durante estos años, esto incluso a pesar de la siempre existente corrupción. Otro de los hitos del mandato de Maguad fue la firma de la paz con Perú. Desde 1830 el país vivió con la constante amenaza de invasión peruana, destinando ingentes recursos a la defensa de su frontera con el vecino del sur. La firma significó el cierre definitivo de uno de los mayores traumas de la historia ecuatoriana y permitió destinar dinero que antes se ubicaba en defensa para el desarrollo del país. Por estas dos situaciones fue que decidimos escogerlo como un personaje que haya ayudado a que tengamos un Estado republicano.